Y amigos, bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, lunes 17 de octubre. Arrancamos esta semana después de una cierta inactividad, pero inactividad más que justificada. En cualquier caso, sin entrar en por qué sí o por qué no en la inactividad, sí que, bueno, volver otra vez al plató es un verdadero placer, un verdadero gusto, y la verdad es que uno tenía muchas ganas, sinceramente, ¿eh? No crean que no echaba mucho de menos el enfrentarse uno a las cámaras y a este enfrentamiento que tienen los escritores también cuando se ponen frente a un folio en blanco, que a veces les cuesta arrancar. Bueno, pues aquí también pasa, créanme, nos ponemos nerviosos, incluso aquí todo el mundo, bueno, incluso las tertulias que tenemos fuera de las cámaras, que provocan esa cierta tensión antes de arrancar un programa, porque aquí intercambiamos de opiniones de todo tipo, además, ¿eh? Bueno, temas además interesantes, estábamos hablando fuera de cámaras y que los traeremos esos temas probablemente a las tertulias, a los debates de este 2.5 Gasteiz. Bueno, en nombre de todo el equipo que hacemos posible este 2.5 Gasteiz, gracias por unas semanas, por un día más, por estar con nosotros. Y bueno, arranquemos un programa en el que vamos a hablar de las pensiones, vamos a hablar del copago, vamos a hablar de unas jornadas, de unas conferencias que arrancan creo que mañana. Vamos a hablar con José Antonio Armenta, que es el presidente de la asociación, a veces lo digo bien, Bizitza Duinaren Aldea, que es por una vida digna, vamos, una asociación por una vida digna. Bueno, con él vamos a charlar en 2 segundos, tendremos la tertulia, hablaremos de deporte, bueno, haremos un programa en el que esperemos que, bueno, sea de su agrado y, bueno, de interés principalmente para ustedes. Lo que les decía, arrancamos este programa y además sí que lo acabo de hacer ahora mismo en redes sociales, acabo de felicitarle a Jordi Évole por el programa de ayer en Salvados, en La Sexta, un trabajo maravilloso. A mí la verdad es que el testimonio de los propios náufragos, la verdad se me puso los pelos de punta, sinceramente. La verdad es que es duro, es un programa como el de ayer, en el que además el protagonismo prácticamente era los silencios, los testimonios, las caras, las vidas, ¿no?, de cada una de esas personas que eran rescatadas ayer en el océano. Y la verdad es que era duro, sinceramente, ¿eh? Yo la verdad es que no pude por menos que felicitar a Jordi Évole, evidentemente, y al programa, a la colaboración, evidentemente, al trabajo de todo el equipo de Salvados, ¿no? Y la verdad es que impresionante. Es un tema que también igual luego traslado, igual no, seguro que les traslado luego a mis colaboradores, pero sinceramente, si no tuvieran la oportunidad de verlo ayer por lo que fuere, porque entiendo que las propuestas televisivas son muchas y muy variadas, y bueno, pues les aconsejo que a través de cualquier plataforma que lo puedan ver en la carta, lo vean. No es habitual que una televisión pueda hacer publicidad de otra televisión como lo hacen, pero es que este es el caso. El caso es que estamos hablando de algo que yo creo que sí que es concienciar. Hoy mismo decía Jordi Évole en redes sociales algo que es muy importante. Él decía que él no vio a ningún terrorista en el mar durante el tiempo que duró la grabación, que fueron semanas, semanas, créanme. No vio en ningún momento, ni cuando estuvo en Libia, ni siquiera llegó a ver los terroristas de los que algunos políticos dicen que vienen. Puede ser, yo no digo que no, no digo que no, pero generalizar siempre es malo, siempre es malo. Esto es un mensaje que lo dejo para ciertos políticos que aprovechan esa demagogia para decir que vienen además a quitarnos también el trabajo, a los autóctonos. Bueno, ayer quedó claro que esto no es tan claro, no está tan claro y que no es así. Pero bueno, allá cada uno con lo que luego decida hacer con su voto, que es súper importante. Esto sí que es importante, porque ayer me decía alguien, hablando por teléfono, decía, no, pero bueno, es que es un tema político. No, el tema político es un tema de los que votamos. Nosotros votamos y ponemos a los políticos donde les queremos colocar. Y si nosotros damos un voto a un partido, a una formación o a una forma de pensar, estamos colocando a esas personas en el liderato o en la forma de gobernar, y luego no nos podemos echar las manos a la cabeza. No, es lo que hemos decidido, y esto es así, ni más ni menos. Bueno, dicho esto, que me parecía importante, José Antonio Armenta, ¿qué tal estás? Según buenos días. Según. Presidente de una asociación digna. Sí, pero en primer lugar te voy a corregir porque no soy José Antonio Armentia. Bueno, sino es lo que tenía. Juan Antonio. Bueno, yo tenía José Antonio Armentia, ya lo siento, Juan Antonio, perdona. Es lo que tengo aquí, es el correo además que me habéis enviado, eres el presidente. No, pero no. Sí. ¿Ves? Pues, bien, que quede claro que soy Juan Antonio. Vale, pues Juan Antonio, pues perdona, antes de nada. Pero bueno, es lo que tenía en el correo, el correo, estaba leyendo vuestro correo. Bueno, en cualquier caso, buenos días. Bueno,
Bueno, ya has visto que he hecho un alegato a favor, evidentemente, de la inmigración, de ese paso de Libia, por ejemplo, hacia Grecia, donde estamos viendo cómo están muriendo, pero familias enteras. Ayer era desgarrador escucharles, ¿eh? Pero bueno, eso si quieres luego en un momento ya lo debatiremos. Pero antes de nada, no es la primera vez que os tengo aquí, no es la primera vez que hablamos del copago, no es la primera vez que hablamos de las pensiones. Esta semana oíamos, ¿no?, de alguna forma, que esta semana pasada, como la inmensa mayoría del Parlamento de Madrid apoyaba esos 1.080 euros, intentar bueno, pelear de alguna forma por esa pensión digna, ¿no?, para cualquier pensionista en este país. Esta es la cuestión. Bueno, vimos como el Partido Popular y Ciudadanos, evidentemente, no firmaron el documento y evidentemente ni están ni se les espera ninguno de los dos. Está claro. Y ayer vimos como, bueno, ayer no, creo que fue el viernes, como Montoro además dijo que las pensiones este año crecerían en 0,3%. O sea, es lo que hay. 30 céntimos. Ahí lo que dice Esperanza. Lo que sí que es verdad es que, Juan Antonio, sí que es verdad que tenemos un problema. Tenemos un problema serio, porque también estamos viendo como la caja única, los ahorros, la hucha, el fondo de pensiones, sí. El fondo de pensiones ha bajado, creo que fueron 60.000 millones de euros en la legislatura había 67.000 o 70.000, aparte de los intereses que pueden rendir esos fondos, y han desaparecido, se han detraído ya de ese fondo 55.000, y luego posteriormente, bueno, hubo la última, creo que la anteúltima fue en julio, para abonar la paga extra, y luego otros 1.000 euros más, o sea que estaríamos hablando de 56.000 euros detraídos pues en esta legislatura, en la pasada legislatura. A partir, ha sido en 4 años, que solo ha gobernado 4 años. El señor Rajoy, se lo ha gobernado 4. Si en 4 nos hemos cargado el 60%. Sí, hay previsiones muy negativas que hablan de que incluso para el 2017 podría estar finiquitado el fondo de pensiones. ¿Qué supondría? Bueno, ¿qué supondría? Yo creo que no debe suponer nada. Es que aquí está un poco la concepción que tengamos de dónde deben de salir las pensiones públicas. Claro, si partimos, primero hay que decir que cuando se instauró el sistema de pensiones, vamos a decir que a partir del 1 de enero del 67, podemos hablar de un sistema como tal, bueno, pues en la opción entre un sistema de capitalización o un sistema de reparto, pues se optó por un sistema de reparto. Es que es un sistema de solidaridad, solidaridad obligatoria, pero solidaridad. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta esto, si tenemos en cuenta el artículo 50 de la Constitución, que dice que los poderes públicos deben garantizar el mantenimiento de unas pensiones justas, equilibradas y actualizadas, no debería pasar nada. ¿Por qué digo que no debería pasar nada? Porque no tenemos que partir de que las pensiones se tienen que sufragar exclusivamente con las aportaciones de empresarios y trabajadores, sino que las pensiones es una obligación del Estado mantener. Es un derecho adquirido para los ciudadanos. Claro, es mantener esas pensiones, y entonces, bueno, habrá que ir a otros recursos. Nuestra postura concretamente es que las pensiones no tienen que estar separadas en este momento dentro de los presupuestos generales del Estado. Hay unos presupuestos específicos de la Seguridad Social que no tenía por qué ser así, sino que dentro de los presupuestos generales del Estado están las pensiones, que se pueden sufragar con las cuotas de empresarios y trabajadores. Perfecto. Que no se pueden sufragar, pues se tendrán que sufragar con la imposición pública. Fíjate, en la propuesta que una de las propuestas que vosotros hacéis, que además me consta que el año pasado creo que ya fuisteis al gobierno, entregasteis un documento concretamente al Endacari, y estuvisteis hablando con él, y le pedíais además eso, que garantizase, no esos 1.080 euros, pero es un tema que es complicado. Bueno, sí. Porque, sí. No, te decía que hay dos cosas. Antes has comentado el tema de los 178 parlamentarios que han apoyado, que son todos los partidos, menos, lógicamente, el Partido Popular y Ciudadanos. Bien, esos lo que están proponiendo es simplemente una subida del 1,2% de las pensiones, en vez del 0,25 que nos tocaría, pues el 1,2 para el año 2017. Equiparar al IPC. Y luego dejar en suspenso, claro, la ley del 2013 y la de Zapatero y el señor y tener en cuenta Rajoy. Y tener en cuenta en ese sentido, pues en adelante la evolución del IPC como estaba antes, en función del IPC previsto,
y luego a final del ejercicio, bueno, pues ver si ese IPC se ha quedado corto, pues complementar eso y añadirlo y llevarlo a la base del año siguiente. Bueno, eso es una cosa. Luego está el tema de los 1.080 euros que comentabas. Lógicamente, si estamos hablando de que las pensiones mínimas están en este momento en unos 602 o 603 euros, no recuerdo exactamente, pero vamos, por ahí. Bueno, pues entonces 1.080 euros puede parecer una cifra descabellada. En primer lugar, hay que comentar que los 1.080 euros son por 12 mensualidades. Las pensiones públicas. ¿Qué? Sin extras. Sin extras, claro, mientras que las pensiones públicas son por 14, luego ya la diferencia ya queda un tanto mitigada. Ahora, ¿de dónde nos podemos preguntar? Bueno, ¿de dónde salen los 1.080 euros? Pues los 1.080 euros salen de que formamos parte de la Unión Europea. En la Unión Europea hay unos determinados ingresos, unos países tienen un nivel de vida más alto, otros menos, pero digamos que el 60% de la mediana, que no de la media, de la mediana de los salarios, pensiones y demás ingresos del trabajo de la Unión Europea está en una cantidad que dándole el 60% se queda en 1.080. ¿Por qué el 60% de la mediana? Porque cuando se baja los ingresos de una persona son inferiores al 60% de esa mediana, se entra en una situación que se llama de riesgo de pobreza. Esa es la justificación de nuestra petición. En cualquier caso sí que es verdad que lo que pedís es la equiparación con Europa. La equiparación con Europa, no pedís otra cosa que no sea eso, evidentemente. Pero se lo podéis pedir al gobierno vasco, el Parlamento vasco no tiene ninguna protestación en este sentido. Lo que sí que es verdad es que aquí lo que sí que se hace es a las pensiones más bajas, a través de las ayudas, de las SAES o de la RAGI, intentar compensar esas pensiones a las que no se llega a los 603 euros. Claro, es que al decir nosotros en la propuesta que hemos mandado a los parlamentarios de cara a las elecciones del 25 de septiembre, hacíamos el siguiente planteamiento: garantizar 1.080, pero garantizar no quiere decir que es 1.080 de pensión más la RGI más la prestación de desempleo. No, son 1.080, evidentemente. 1.080 es decir, complementar hasta ahí. Es decir, 1.080 una cifra de garantía. Lógicamente, si un desempleado está cobrando, no sé, la prestación asistencial de 426 euros, pues el complemento sería eso. Si un ciudadano de la comunidad autónoma vasca está cobrando en función de la renta de garantía de ingresos y si tiene una serie de hijos y cobra la prestación complementaria a la vivienda, puede darse el caso incluso de que supere esa cantidad. Lógicamente ese ciudadano no participaría. Y luego como requisitos ponemos los mismos, o en nuestra solicitud, los mismos que hay para cobrar la renta de garantía de ingresos. Es decir, 3 años de empadronamiento y lógicamente no tener unos rendimientos de capital que puedan superar eso. ¿Qué os dijeron los parlamentarios cuando...? Bueno, vamos a ver, la primera pregunta que me teníais que hacer: ¿os ha recibido algún parlamentario? Esa sería la primera pregunta. Antonio, yo daba por hecho que sí. Te lo digo entonces que nos dijimos. Bueno, vamos a ver, así que es cierto que en otras ocasiones han estado, pues, digamos que todos los parlamentarios y todos los grupos parlamentarios nos han recibido en otras ocasiones. En esta ocasión sí que es cierto que nosotros presentamos esta propuesta ya, está fechada, me parece, el 8 de septiembre. Sí. Entonces, bueno, pues no sé si se les entregaría el día 9 o el día 10, tenemos sellado de que la recibieron. Bueno, es cierto que estaban en la vorágine de las elecciones y que obviamente pues no dispondrían de mucho tiempo. Únicamente tuvimos una conversación, pero muy de pasada, de teléfono con Podemos, una conversación muy de pasada de teléfono. ¿Por teléfono? Por teléfono. O sea, ¿no recibieron? No, vamos a ver, no se recibieron, pero no le doy... Quiero matizar eso, sí, porque matiza. Me parecería también injusto decir no nos recibieron. Tuvimos una conversación también telefónica con PNV, nos recibió EH Bildu y estuvimos con Belén Arrondo y... ¿Quién es la otra? La que era creo que era la portavoz, no me acuerdo ahora del nombre de ella. Vale. Bien, pero sí nos recibieron, estuvimos hablando y estuvimos confrontando las 4, porque hacíamos 4 propuestas, esta era una de ellas. Pero tampoco nosotros hemos insistido, porque hemos dicho, bueno, vamos a esperar ahora que se forme el nuevo Parlamento, que se constituya el nuevo gobierno,
y entonces es momento también de decir, oye, recordar que os hicimos esta propuesta y confiamos en hablar, porque sí que es cierto que en otras ocasiones últimamente sí nos han recibido con otros temas. ¿Cuáles, ahora mismo, tenéis datos de la situación con el tema de las pensiones en el País Vasco? ¿Cuáles son los datos? Es decir, porque sí que hay mucha pobreza ahora mismo, hay mucha gente que lo está pasando mal con el tema de las pensiones porque no llega a final de mes. Bueno, los datos te puedo decir que, curiosamente y afortunadamente, Álava es la que tiene la pensión media más alta del Estado español, ¿eh? Entonces, concretamente en Álava está, creo recordar, en 1.139 euros, y en el País Vasco, la media del País Vasco es 1.120, y la pensión media a nivel estatal está en 900 euros. Pero claro, ahí estamos hablando de todo tipo de pensión. Las más altas siempre vienen a ser normalmente las de jubilación y las de invalidez, y las más bajas, las que están bajísimas, son las de viudedad. Bueno, luego la de orfandad es una pensión, vamos, de poca entidad en cuanto al número de beneficiarios, y no tiene mayor. Mañana martes, a partir de las, si no me equivoco, 7 de la tarde, en la sala Luis de Juria, estará Miren Echezarreta, que es catedrática emérita de Economía Aplicada de la UBA y miembro del Seminario de Economía de Taifa. Mañana estará para hablar, bueno, es una pregunta, ahí la tienen ustedes, que tendrán que resolver. ¿Habrá pensiones en el futuro? Bueno, no sé, difícil. Ahora cuando hablemos con los contertulios, ahora que te preguntarán ellos, supongo que ellos te sacarán alguna. Pero el lunes 24 conoce la carpeta de la salud. Antonio Blas y Debbie Santano son los médicos del programa de Osarean de Osakidetza. Van a estar el próximo lunes 24 también en la sala Luis de Juria, también a la misma hora, a las 7 de la tarde. Son las conferencias que tenéis programadas para este mes de octubre. Claro, el tema del copago seguimos exactamente igual, no hemos variado mucho, ¿no? De la última vez que estuvisteis aquí, ¿no? Bueno, ahí, en el tema del copago farmacéutico, bueno, cuando hablamos del copago no es en realidad del copago. El copago, como sabéis, pues se instituyó en el año 2012 me estoy refiriendo a los pensionistas. Sí. Antes no pagábamos nada por los fármacos, y en el año 2012, ya en el gobierno del Partido Popular, se instituyó el tema de colaborar en ese sentido del copago también para los pensionistas. ¿Qué ocurre? Que el gobierno vasco, concretamente, dijo, bueno, vamos a ver, aquellos pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales, aquellos desempleados, su prestación de desempleo no alcance tampoco esas cantidades, y aquellos que se les llamamos mal llamados irregulares, es decir, gente que está en situación de que, bueno, no ha tenido todavía opción a tener la tarjeta sanitaria, etc. Bueno, pues en esos casos, y tampoco lógicamente no tienen ingresos superiores a 18.000 euros anuales, se devuelve la prestación o la participación que ha habido en los fármacos. Bien, esto está así establecido, y es loable el decirlo en favor, en ese sentido, de nuestra comunidad autónoma. Pero lo que sí es cierto es que el mismo consejero hacía unas previsiones de que podían acogerse a esta devolución del copago alrededor de 500.000 personas en la comunidad autónoma. Y lo cierto es que se están acogiendo a esto unas 105.000 personas. ¿Por qué? Pues porque primero es desconocido para mucha gente, y hemos intentado, pero con nuestras posibilidades de dar difusión a esto, y no solo nosotros, Abaco Pensionistas también y otros colectivos, pues son muy escasas. Afortunadamente, de vez en cuando podemos aparecer en los medios y aparecer en la prensa, pero muy escasamente, y entonces las oportunidades de divulgar que existe esa posibilidad de solicitar la devolución es escasa. Segundo, hay gente que en cuanto tiene que rellenar unos papeles aunque sea escasa en ese sentido lo que requiera ese papel. Hay gente que además tiene dificultad para rellenar esos papeles. Claro. Hay jubilados que tienen mucha dificultad para rellenar esos papeles. Y entonces ¿cuál es la petición que venimos formulando ya desde hace año y pico? Oiga, vamos a ver, que sea automáticamente la devolución. La devolución. Y no solo hay eso, que hacer nada. Y no solo eso, sino, por ejemplo, lo que está haciendo ya la Comunidad Autónoma de Valencia desde el 1 de enero de este año. La Comunidad Autónoma de Valencia lo que ha estado... además, vosotros venís a decir en el comunicado que si lo hace Valencia, ¿por qué no lo podemos hacer en el País Vasco? Exactamente, si lo hace Valencia, ¿por qué no lo podemos hacer en el País Vasco? Bueno, pues esto
estamos intentando que nos conteste el señor Darpón. Bueno, pues desde marzo primero le mandamos una en el 2015 y nos contestó, al cabo de 3 meses nos contestó diciendo que no era posible porque no cabe, digamos, las prestaciones directas en ese sentido, las indemnizaciones directas, que no cabe por ley. Es que no es una indemnización, es una devolución. Es otra de las cosas que habría que, yo creo que habría que matizar. En cualquier caso, el próximo lunes 24, repito, conoce la carpeta de la salud Antonio de Blas y David Santana. Perdona por cerrar un poquito, simplemente después, en marzo del 2016, en marzo de este año, han pasado ya 7 meses y pico, nos volvimos a dirigir al señor Darpón pidiéndole estar con él y diciéndole, oiga, esto ya ve que se puede hacer porque Valencia lo está haciendo. Bueno, pues no hemos tenido contestación del señor Darpón ni sabemos nada de él. Lo que sí que es verdad es que esta es una reclamación que ya aquí ya la hablamos hace unos meses que volvisteis a estar por hacer la misma denuncia y que además dijimos que no era normal, porque la tarjeta sanitaria es nominativa, tiene nombres y apellidos, tiene un número sanitario que es de una persona concreta, que con ese se hace el pago y con eso se hace la compra de los medicamentos, y que es tan sencillo como que a esa misma tarjeta hacer la devolución, porque no tiene por qué rellenar un documento, porque la tarjeta ya ha hecho la compra, es que es muy sencillo. Sí, es lo que se está haciendo. No entendemos por qué complicar, a no ser que haya una intención más allá de que no se devuelva el dinero a los que realmente son beneficiarios del propio suyo, que es su dinero, al fin y al cabo. Bueno, señores, Esperanza Molina, algunos buenos días. Que te he visto muy activa desde el minuto que hemos empezado la entrevista. Querías ahí meter el dedo y ya te va a dejar que preguntes, sí. Seguro. ¿Qué tal? Buenos, ¿qué tal? ¿El fin de semana bien? Bien, bien. Bien. María Becerruti, algunos buenos días. Buenos días. También muy activa, ya te veo también con ganas. Ya, ahora te vamos a con Juan Antonio para que podáis preguntarle. José Ramón, ¿qué tal estás? Bien, tú además de esto, creo que de esto sabes algo, ¿eh? Pero de esto podés preguntar algo. Se lo diré lo que pienso. ¿Puedes preguntar ya cuando quieres, Juan? Puedes preguntar lo que quieras. No, yo estoy en lo que es el planteamiento en sí, todo el planteamiento, cualquier medida que se tome, cualquiera, es necesaria. Pero a mí ese planteamiento me parece que estamos mirando a los pies. Es decir, el corto plazo, el político y el corto plazo. Es decir, no es crítica, sino construcción. Es decir, si yo hablo de estos temas, estoy hablando de un mañana, urgente. Y la solución es, cuando has hablado al comienzo, lo has dicho tú mismo, es decir, cuando estemos haciendo el planteamiento de las pensiones, el problema de las pensiones es de qué se van a nutrir las pensiones. Porque estamos hablando de pensiones y inmediatamente tú mismo has sacado que no sabemos qué va a ocurrir con las pensiones. Has dicho, hoy estamos en el 60, el 70%, ¿qué va a pasar el día de mañana? Bueno, ese planteamiento a mí es de corto plazo. Es decir, para mí, lo que has dicho en todos los aspectos, me da igual el copago, me da igual el tema del 1080, es correcto, es decir, pero para mí el gran problema en estos momentos está en que el Estado español, con todos los partidos políticos, no, luego si tengo que hacer excepciones las hago, tranquilamente, está planteándose problemas de cortísimo plazo y no está abordando los problemas fundamentales y no está consintiendo que ese problema fundamental traspase a la sociedad. Es decir, se usa, como tú bien has dicho, en unas cantidades importantes el tema de la tesorería de la Seguridad Social, pero no se dice qué va a ocurrir dentro del día siguiente. Se hacen elecciones y nadie habla de la Seguridad Social. Cuidado. Las centrales sindicales están más preocupadas de otra cosa que de la Seguridad Social. Y entonces, cuando vamos a este planteamiento, yo creo que lo que hay que primero que ser valientes es decir, la Seguridad Social tiene que continuar por este camino, tiene que aumentarse el número de cotizantes a la Seguridad Social, tiene que aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social, que es elemento fundamental del que hay que preocuparse a corto plazo. Ese es el de corto plazo, porque si no entra no va a poder salir. Y luego otra cosa, no es suficiente esta aportación a un corto plazo ni a medio plazo porque se necesita impositivamente que sea recargada la caja de la Seguridad Social. Son dos. Ahí es donde yo creo que hay que hacer la incisión directa, ¿no? Es decir, señores, hay que decidir que esto se paga vía impuestos mientras no se solucione el problema de cotizaciones de la Seguridad Social y le pondríamos las condiciones. Ahí sí que pongo... Entonces ahí lo que tendríamos
yo estoy totalmente de acuerdo que lo que hay que hacer es desde abajo, pero lo que nos tenemos que plantear, cómo puede seguir todo este problema de esa gente que va a trabajar 2 horas, 3 horas, que no cotiza porque no puede cotizar. Luego, todo este problema tendríamos que empezarlo a sanear desde la base. Yo me imagino que será mucho más difícil, porque es mucho más fácil sacar dinero de la caja que intentar sanear desde abajo. Nos están contando que hay un número de parados, que yo ya ahí me pierdo en los números, muchos, pero que sí se está incorporando gente joven a trabajar. Pero gente joven, ¿en qué condiciones? Porque ese es otro problema. ¿Cómo se está incorporando la gente joven a trabajar? ¿Se les está dando una seguridad a la gente joven? Pues por eso, si los trabajos son precarios, esa gente joven no puede ir llenando esa caja que se supone que la tenemos que llenar. Y después estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Ramón. No nos han dicho por qué han sacado ese dinero de la caja. Nadie nos lo cuenta. Y en este caso tendrían que habernoslo contado. Yo creo que la última vez que metieron la mano fue para pagar las pagas extraordinarias del mes de julio. Sí, pero eso lo dijeron de una... Que fueron 5.000 millones, sí, creo que fueron. Sí, pero yo recuerdo que cuando esto salió, fue justo cuando había que pagar la paga extraordinaria. Y así a todos los jubilados se les tapa la boca. Porque entonces dicen, no, ese dinero que hemos sacado es para pagar vuestra paga extraordinaria. Eso es seguir engañándonos. El problema es lo que ha hecho Juan Andrés muy bien antes, es que con toda probabilidad, antes de lo previsto se van a quedar sin dinero y a ver luego dónde pagan las pagas. Claro. Que ese es uno de los problemas. Pero es que ese es un problema que no nos dicen. Yo hay una cosa aquí que hay que desmitificar. Esa frase de decir cómo van a pagar otras cosas, no. ¿Qué no vamos a pagar para pagar a lo que tenemos que hacer? Sí, pero que es muy distinto. Estamos hablando de cómo se va a hacer, y a mí, con los debidos respetos, si soy una persona que vive fuera vivo en el campo, a mí que la hierba esté un poco amarilla no me preocupa en absoluto. Ya. Creo que he puesto el ejemplo bien claro de hace 2 días. A mí no me preocupa la hierba amarilla, me preocupa lo otro, que la hierba esté amarilla, que esté. Que esté. ¿Dónde está la importancia? La importancia está en que, cuido 2 hechos, el paro juvenil, o sea, lo que se ingresa por los jóvenes y lo que lo ingresan los mayores, está tendiendo en estos momentos a favor de los mayores. Peligro. Claro. Peligro tremendo. Ahí está si eso se ¿no? produce, podemos tener incluso un corte importantísimo y cuidado, problemas mayores. Eso es lo que hay que atajar. Y eso solamente se ataja tomando una decisión drástica que no quieren tomar. Este es el problema. Esperanza. Bueno, luego ya dejemos a Fernando que responda a lo que pueda responder. Sí. Bueno, planteamientos... y no he hablado de alargar la vida laboral, que ya sé que lo sienta muy mal, pero ya lo hablaré. Lo hablaremos hoy si queréis. No estaba aprendiendo muchísimo, la verdad. Estaba muy interesada en todo lo que se estaba diciendo, porque en este momento de un cambio tan brusco de un montón de cosas que han sido importantes hasta ahora y que ahora se van dejando de lado y se les quita importancia, entre ellos está, primero, un tema importante, el aumento de la supervivencia. Es decir, si antes, digamos, lo normal te tenían que pagar, bueno, por 5 añitos, ahí empezabas a morirte ya después de 5 años de jubilarte, ¿no? Y ahora se supone que de 20, cosa de 20 en adelante, cosa que, bueno, a mí me viene muy bien, quiero decir que yo estoy encantada, pero ¿quién me va a pagar esos años que no se había calculado que había que pagarlos, ¿no? En una época de cotización? Luego hay que volver a clarificar ante nosotros mismos qué consideramos obligatorio porque es un derecho del individuo y hay que facilitar que pueda ejercerlo y que pueda disfrutarlo, y lo que no es un derecho del ciudadano, y entonces eso que se someta a la ley del mercado. Pero yo soy partidaria, por eso milito donde milito, ¿no? Yo soy partidaria de que todo lo que sea básico
para la vida de los individuos desde el conocimiento, es decir, desde el aprendizaje, y ahí meteríamos la educación, etcétera, etcétera, a las vacaciones, si me permite. Todo lo que sea imprescindible para la supervivencia digna, con categoría, de un individuo, tiene forzosamente que pasar por, o sea, depender de lo público. Tiene el Estado... Pero el Estado habrá que meter dinero. Bueno, a eso voy. Eso decía José Ramón, lo de los impuestos, bien impuestos, ¿no? A eso voy. ¿No? Que eso todos sabemos que se alimenta con... No hay más ingresos que los impuestos, ¿no? Entonces, esto es la batalla es ahí, es decir, me da igual que sea para la enseñanza que para la sanidad, que para esto, ¿no? Hay que calcular qué es el terreno de responsabilidad de lo público y que se puede ejercer en lo privado. Sí, no, hay varias cosas. Bueno, sí, Nieves, cuando decías que no nos han explicado, no hace falta tampoco muchas explicaciones porque está muy claro. Es decir, a partir hasta el año 2011, la Seguridad Social, exclusivamente con las aportaciones de empresarios y trabajadores, generaba más ingresos que los gastos generados por las prestaciones. Sí. Eso a partir del 2011... no ha sido así. Ya a partir del 2012 empezó el déficit de la Seguridad Social. Pero no nos dijeron nada. ¿Lo fueron sacando? Bueno, sí, vamos, no sé, pero vamos. Bueno, no los dijeron. Tampoco preocupaba mucho en ese sentido. No preocupaba demasiado. Sí, este pasado año el déficit de la Seguridad Social en el Estado español ha sido 16.707 millones de euros. Sí, sí. La previsión para el 2016 es que alcance los 18.000. Entonces, por ahí sabemos que efectivamente la caja de pensiones, el fondo de pensiones, tiene que ir disminuyendo. Yo retomo un poquito lo que decía Esperanza. Bueno, lo que tenemos que saber es qué tiene que garantizar el Estado, qué tiene que garantizar lo público y qué tiene que quedar en manos de lo privado. Además, es que no tiene otra fuente de Y ingresos. entonces no hay otra, mientras no sea posible, con las aportaciones de empresarios y trabajadores, mientras no exista ese equilibrio que existía, incluso superávit hasta el año 2011, pues lógicamente no cabe decir, bueno, oye, pues no sé, habrá que bajar las pensiones, habrá que quitar pensiones. No, lo que hay que decir es que tenemos que cubrirlo con un sistema impositivo, que sea en ese sentido... Que no se vaya para Suiza, como estamos viendo. Progresivo que el que tenemos en la actualidad, y ese es el problema, claro. Luego lo otro, pues evidentemente ayer o anteayer, no sé cuándo leí hace poco, bueno, pues que todavía en este momento hay un 16% de trabajadores que ganan menos de 300 euros al mes. Pues claro, pues lógicamente, como bien decías, ¿qué cotizaciones puede haber con eso? Y sobre todo de manera irregular, que ni siquiera están... Bueno, si es irregular, ni siquiera van a cotizar. Y los que estén en regular, pues fijaros qué cotización puede ser. Y había pasado de 2008 a 2015, había pasado del 16 al 22%. Los que ganan menos que el salario mínimo interprofesional, que está, me parece, en 655 euros, han pasado del 26% que estaban en el 2008 al 35%. Entonces, por ahí, claro, un sistema que no funciona, no puede funcionar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que a partir de la crisis lo que se ha intentado es decir, bueno, vamos a intentar ser competitivos y como no podemos devaluar la moneda como hacíamos en otros momentos porque estamos en el euro y no podemos devaluarla como devaluábamos la peseta, entonces se está haciendo una especie de devaluación encubierta, diciendo, bueno, vamos a pagar salarios muy bajos y vamos a ser muy competitivos. Pero ojo, que vamos a competir si realmente del Producto Interior Bruto, del PIB, el 27% va a la exportación, pero el resto tiene que ser consumo interno y ahorro interno. Si no hay demanda, no hay... Si para mejorar en algo que no lo hemos conseguido, porque todavía la balanza comercial del Estado español, así como la del País Vasco, tiene superávit, la del Estado español es deficitaria, si para mejorar la balanza comercial hacemos eso y apenas hemos avanzado y todavía no es positiva, y estamos detrayendo ingresos a la demanda interna, pues no podrá haber cotizaciones altas, no podrá haber imposición
suficiente, y luego el tema de la desigualdad. Y Bueno, en cualquier caso, no tenemos más tiempo. No le podemos dedicar más tiempo a Juan Antonio porque no tenemos más tiempo, que tenemos que ir a la tertulia. Porque si no, que se quede la tertulia con pidiendo, nosotros. como siempre ocurre en estos temas. Y yo lo que quiero es defender tranquilamente el tema, porque es que no se está pidiendo absolutamente nada, se está diciendo que se haga. José Ramón, Cuidado, esa es la diferencia, es que no se está pidiendo. Si Juan Antonio se quiere quedar a la tertulia, que se quede con nosotros. ¿Te apetece quedarte en la tertulia con nosotros aquí? Este no tiene tiempo, y nosotros tampoco. Bueno, pero es que Ya a mí me da una otro pena día. tremenda, parecemos políticos, ¿no? Es decir, que en un cuarto de hora queremos arreglar el mundo. No lo vamos a No, arreglar es que nunca. no tenemos que arreglar el mundo, tenemos que dar Pero es que hay opinión. una cosa que es clarísima, que en este país, que se está produciendo un hecho que es gravísimo, gravísimo, y como es gravísimo, hay que decirle gravísimo, es decir, se está produciendo en este país el hecho de que la juventud se nos está escapando. Escucha, y vamos a los hacer una mayores cosa. aumentan, Vamos a y eso despedirle no lo a quiere Juan aceptar Antonio nadie. y seguimos nosotros adelante, ¿te parece? Juan Antonio, gracias. una reunión ahora a las 10 encima. Vamos a dejarnos en marcha y ahora seguimos nosotros adelante, ¿te parece? ¿Vale? Pero hay que Antonio, decir que sí, hay que decir. Hay que decir que sí. Pues A lo que hemos hablado, que sí que hay que tomar esta decisión. Ese es el problema. Bueno, Evidentemente. en cualquier caso, Es el único problema. Juan Antonio, gracias por acercarte a este 2.5 a las 6. Recuerden que hoy a partir de las 7 en la sala Luisa Juria, Hoy no, mañana. Perdón, mañana martes 18, ¿habrá pensiones en el futuro? Bueno, pues habrá pensiones en el futuro, no lo sabemos, habrá o sí o no Espera. pensiones en el futuro, pero lo que sí que es cierto es que podrán escuchar a Miren Echezarreta, que es catedrática emérito de Economía aplicada de la UAB y miembro del Seminario de Economía de Taifa, ¿vale? Repito, mañana 18 a las 7 de la tarde en la sala Luis de Juria. Si les interesa, acérquense. Bueno, Antonio, gracias, ¿vale? Gracias a vosotros por la invitación a participar, y vamos, me gustaría y estoy dispuesto a otro día. A que el día que os parezca oportuno me volvéis a llamar, y encantado de estar con... Ramón, yo tenía dos preguntas que me las guardo para el próximo Otro día día hablamos, otro día te incorporas a la tertulia y hablamos solo de las pensiones. Perfecto. Debatimos, hablamos también del Pacto de Toledo, que también me interesa mucho a mí hablar de él. Sí, habría mucho que decir del Pacto de Toledo también. Pausa para la publicidad y regresamos en 2 minutos. Hasta ahora.